La casa fue fundada en el año de 1760 por François de la Motte en la ciudad de Reims. François era un destacado capitán de la milicia burguesa y magistrado, que ya poseía importantes extensiones de viñedos en Cumier. Influenciado por su suegro, un viticultor de Ay, decidió establecer su propia bodega, convirtiéndose en la quinta casa de champaña más antigua por orden de fundación. François de la Motte no solo fundó el negocio, sino que impregnó a la marca una identidad que perdurará hasta el día de hoy. En el año de 1786, el negocio pasó a llamarse de la Motte, Père et Fils, cuando su hijo mayor, Alexandre, se unió al negocio. La expansión de la casa hacia la nobleza europea es el capítulo más glamuroso de la bodega, protagonizado por el hijo menor de François, Nicolas Louis de la Motte, mejor conocido como el Caballero de la Motte. Nicolas Louis no solo era un experto en vinos, sino un hombre del mundo. Fue caballero de la Orden de Malta, lo que le otorgaba una red de contactos inigualable con las cortes europeas. Su presencia en los círculos aristocráticos permitió que la champaña de la Motte fluyera en los salones más exclusivos de la época. El momento cumbre de su carrera ocurrió en el año de 1825. Nicolas Louis, que entonces era presidente de la Cámara de Comercio de Reims, fue el encargado de organizar las festividades para la coronación del rey Carlos X de Francia. Esta visibilidad fue masiva. De la Motte se convirtió en el vino preferido para los banquetes reales y gracias a su gestión, la marca se consolidó como una de las favoritas de la vieja guardia de la nobleza francesa y europea. Para el año de 1828, un influyente funcionario público y amigo cercano de la familia de la Motte se unió al negocio, Jean-Baptiste Lanson, y durante casi una década ambos gestionaron la bodega como socios. Cuando Nicolas Louis de la Motte falleció en el año de 1837, sin dejar herederos directos, Jean-Baptiste Lanson asumió la dirección operativa. Durante 19 años, la empresa operó bajo el nombre Beth, viuda de la Motte Baranchine. Tras la muerte de la viuda de la Motte en el año de 1856, Jean-Baptiste Lanson tomó el control total de la compañía. Fue en ese momento cuando decidió renombrar la casa como Lanson, Père et Fils. Lanson, padre e hijos. Champagne Lanson se convierte en el champán oficial de la casa británica y de la Motte pasará a un segundo plano. La bisnieta de Jean-Baptiste Lanson, llamada Marie-Louise Lanson, es una de las grandes damas del champán, cuyo liderazgo surgió de una tragedia personal durante la Primera Guerra Mundial. Para el año de 1918, se casa con Charles de Nonancourt, quien pertenecía a una familia de la nobleza francesa. Fue un hombre de carrera militar que alcanzó el rango de capitán en el ejército francés. Sin embargo, la felicidad duró poco, pues su marido murió en el año de 1922, debilitado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Esto dejó a la viuda Marie-Louise Nonancourt con 4 hijos a cargo. Era el siglo XIX y tanto en esas fechas como en el siglo XX, las grandes casas de champán, la dirección, propiedad principal, solían pasar a los hijos varones, para así mantener el apellido en el negocio. Sus hermanos Victor y Henry Lanson eran quienes estaban destinados a liderar la firma principal, Lanson, Père et Fils. Cuando se repartieron los bienes familiares tras la muerte de su padre, a Marie-Louise le correspondió una parte pequeña del patrimonio, pero no el control de la marca Lanson. Ella, en lugar de quedarse como una accionista pasiva, bajo el mando de sus hermanos, prefirió recibir los derechos de la marca de la Motte, que en ese momento era una marca durmiente, o secundaria, dentro del grupo Lanson. Marie-Louise era una mujer de un carácter excepcional.
Al quedar viuda en el año de 1922 con 4 hijos, entendió que en Lanson sus hijos siempre serían los sobrinos y nunca los dueños. Al tomar de Lamotte, le aseguraba un futuro a sus hijos Maurice, Bernard, Charles y Geneviève. De Lamotte prosperaba, pero en su visión de madre y empresaria quería dejar a su segundo hijo Bernard una bodega de champán, pues Maurice iba a ser el heredero de Lamotte, y fue para el año de 1939 que adquiere la casa Logan-Perrier, en un momento crítico, pues para en aquel momento llamada PEF Logan-Perrier atravesaba dificultades financieras por múltiples factores, tal como la Gran Depresión y la Ley Seca. Marie-Louise Nonancourt se dispuso a vender su participación accionaria en Lanson y, sumándole sus ahorros, adquiere Logan-Perrier. 7 meses después, estalla la Segunda Guerra Mundial. Un panorama muy sombrío, y nuevamente la tragedia tocaría su hogar, pues Maurice de Nonancourt, su hijo mayor, murió en un campo de concentración alemán por pertenecer a la resistencia. Su segundo hijo Bernard de Nonancourt formaba parte de la segunda división blindada francesa, que fue de las primeras en llegar al Nido del Águila, el refugio de Hitler. Allí encontró una bodega privada con miles de botellas de los mejores vinos y champáns. Se dice que encontró botellas de Lanson, la casa de su familia, y que incluso ayudó a recuperarlas para celebrar la victoria. Además encontró cientos de botellas de champán Salón. Este iba a ser su primer acercamiento con este mítico vino. Al volver de la guerra en el año de 1945, su madre, Marie-Louise, le dejó claro que para ser el jefe, primero debía ser el empleado. Aunque era el dueño, trabajó como obrero en las cavas, etiquetando botellas y removiendo el vino a mano. Vamos a hacer una pausa acá y nos vamos a volver al año de 1900. A principios del siglo XX, en la Belle Époque, Eugène Aimé Salon no era un heredero de viñedos, sino un hombre de negocios, hecho a sí mismo en el mundo del comercio de pieles en París. Se convirtió en un personaje influyente en círculos políticos, parlamentarios y sociales. A pesar de su éxito en París, mantuvo su pasión por el champán y decidió crear una que cumpliera con los altísimos estándares personales, sin intenciones iniciales de comercializarlo. Y fue así que en el año de 1905, cuando Salon elaboró su primer champán utilizando únicamente uva Chardonnay, del pueblo de Le Mesnil-sur-Oger. Rompió con la tradición de las mezclas, coupage, al usar solo una uva, la Chardonnay, y de un solo pueblo, Le Mesnil-sur-Oger, y de una sola añada. Todo totalmente revolucionario, pues un champán era siempre mezcla de uvas, de zonas y de años. En el año de 1911 compra 0.77 hectáreas, justo detrás de la propiedad de la familia, llamada el Jardín de Salon. Para en ese momento ya había elaborado 2 cosechas más, Salon 1909 y 1911, coincidiendo con la compra del Jardín de Salon, pero siempre para su disfrute personal. Aimé Salon era un asiduo del restaurante Maxim's, donde tenía su propia mesa y solía cerrar negocios de peletería. Durante años llevaba sus botellas privadas de las cosechas 1905, 1909 y 1911 para compartirlas con sus amigos y la élite parisiana en el restaurante. De hecho, se decía que Aimé Salon guardaba sus botellas en las bodegas del restaurante Maxim's, exclusivamente para su uso personal. Lo que ocurrió fue un fenómeno de boca en boca. En la alta sociedad empezaron a preguntar a los camareros y al sommelier si era posible probar el vino de Monsieur Salon. O era muy común escuchar: ¿hay hoy vino de Monsieur Salon?
Por insistencia de sus amigos y clientes de Maxim's, en el año de 1921 se crea Maison Salon, con 4 pilares fundamentales: un solo terruño, un solo pueblo. A diferencia de la mayoría de las casas que mezclan uvas de diferentes zonas, Salon proviene exclusivamente del Emmental-sur-Oger. Este pueblo es un Grand Cru de la Côte de Blanc, famoso por su suelo de tiza pura que aporta una acidez y mineralidad inigualable. Segundo pilar: una sola variedad de uva. Salon es el pionero del Blanc de Blancs. Solo utiliza Chardonnay. En una época donde lo común era mezclar Chardonnay con Pinot Noir y Pinot Meunier, Aimé Salon decidió apostar por la pureza total de la uva blanca para lograr la máxima elegancia. Tercer pilar: una sola añada, milésime. No existe un Salon sin añada. El vino solo se produce en años donde la naturaleza alcanza la perfección. Si la cosecha no es excepcional, la uva se vende. En todo el siglo XX, solo se lanzaron 37 añadas. Cuarto pilar: un solo vino. Mientras otras bodegas tienen una gama de productos Brut, Rosé, Reservas, la Maison Salon solo elabora un vino único, el Salon Cuvée S. No hay distracciones. Todos los recursos y esfuerzos de la bodega se concentran en una sola etiqueta. El quinto pilar: el tiempo. A ciencia extrema. El tiempo es crucial. Un Salon nunca sale al mercado antes de haber pasado como mínimo 10 años de crianza en las cavas, aunque a menudo sale después de 12 o 15 años. Es un vino diseñado para evolucionar y durar décadas en la botella. Eugène Aimé Salon falleció en el año de 1943 a los 76 años de edad. Su muerte ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial, un periodo extremadamente difícil en la región de Champagne. Tras su fallecimiento, al no tener herederos directos, la casa pasó a manos de su hermana y su sobrino, quienes mantuvieron el legado hasta que la propiedad fue vendida a la casa de Champagne Besserat de Belfond. Posteriormente, fue adquirido por Dubonnet-Cinzano. Después, la bodega terminó formando parte del gigante de bebidas Pernod Ricard. Durante este periodo, la marca sufrió un relativo olvido comercial, llegando incluso a ser relegada como promoción en algunos restaurantes. Hasta que se da la compra por parte de Logan Perrier, donde tuvo un componente emocional e histórico muy fuerte. El entonces presidente del grupo, Bernard de Nonancourt, tenía una obsesión personal con Salon desde la Segunda Guerra Mundial, siendo aquel joven soldado uno de los primeros al entrar al Nido del Águila, el refugio de Hitler en los Alpes, y allí descubrió cientos de botellas de Salon del año de 1928, que habían sido saqueados por los nazis décadas después. Cumplió su sueño de comprar la bodega para devolverle su prestigio internacional. Ahora serían 2 casas hermanas en Le Mesnil-sur-Oger, de la Motte y Salon. Aunque mantienen identidades y estilos separados, ambas casas operan bajo una dirección común, actualmente liderada por Didier Despont. ¿Qué pasa entonces con las uvas en los años malos de Champagne Salon? Cuando la cosecha no alcanza el nivel de perfección que exige Salon, esas uvas de Chardonnay de altísima calidad de Le Mesnil no se desperdician, se destinan a la elaboración del champán de la Motte. Un dato más. A diferencia de Logan Perrier que Bernard de Nonancourt mantuvo bajo control familiar estricto, la casa Lanson entró en una espiral de cambios de dueños. En el año de 1980, tras tensiones internas y falta de sucesión clara, la familia Lanson decidió vender la empresa al grupo Mumm. Fue un momento agridulce, pues la marca que el padre de Marie-Louise había defendido dejaba de pertenecer a los Lanson. Aquí ocurre un giro irónico del destino. En el año de 1990, el grupo LVMH o Louis Vuitton Moet Hennessy
dueño de Moet y Chandon, compró Lanson. Apenas unos meses después, Louis Vuitton Moet Hennessy decidió venderla. ¿Y quién la compró? El propio Bernard de Nonancourt. Durante un breve periodo, menos de un año, Bernard tuvo bajo su mando a Laurent Perrier, de la Motte y la casa de sus tíos Lanson. Sin embargo, por razones financieras y estratégicas, Bernard decidió vender Lanson, conservando solo los valiosos viñedos de Lanson para su grupo Laurent Perrier.